Nos, que tu Espíritu Santo haga efectiva esta palabra, Dios. La recibimos en el nombre de Jesús, Señor, con humildad, con sencillez, Padre Santo, pero con el entendimiento que proviene de ti, mi Señor, proviene de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Desde la llegada de Internet, amados, cambió la visión de la iglesia. La visión de cómo nosotros evangelizamos, cómo predicamos, la visión de cómo recibimos el mensaje. Y la manera en general de cómo se recibe el cristianismo en general en la actualidad. Y esta llegada de Internet nos dejó ver a todos nosotros cuán desigual, desequilibrada es la iglesia cristiana, ¿no? Cuán de extremos, ¿no? Los pentecostales extremos y los bautistas racionalistas extremos, los que creen que se pierde la salvación si te pones un tatuaje, y los que visten con unas faldas largas y su melena larga, las mujeres que no se ponen aretes ni maquillaje, y nos fuimos de extremos, ¿no? Y esto, en lugar de favorecer la iglesia, esto en lugar de favorecer el evangelio, lo que hizo fue traer una grave crisis de identidad a la iglesia a través del mensaje en redes sociales, porque ustedes se dan cuenta que los haters, los críticos, los odiadores no son precisamente las personas que no conocen de Dios, sino son los mismos cristianos. Entonces, cada vez que tú vas a ver un mensaje, vas a encontrar que tu enemigo precisamente no es el que tú esperabas, no es el diablo, sino es gente de la casa. Ese es el tremendo problema que las redes sociales trajo a la iglesia, que dividió y fragmentó aún más la iglesia de lo que ya estaba. Pero también nos da un desafío y nos lleva a nosotros a ver algo que el cristiano debe hoy tomar como una responsabilidad, y es ser un cristiano equilibrado. Amén. ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa línea tan delgada en la que no me voy al racionalismo, pero tampoco me vuelvo un místico o al misticismo? Es sencillo, amados, pero es una práctica diaria. Lo primero que yo tengo que hacer para encontrar un equilibrio como creyente, fundamental, es tener una relación con el Espíritu Santo. El equilibrio siempre nos lo va a dar la oración. Un cristiano que ora frecuentemente a diario es un cristiano que está siendo redarguido por el Señor en sus errores. Te aseguro que un cristiano que ore a diario, al día siguiente de escribir un mensaje odiador en Facebook, se va a arrepentir y va a decir: Señor, qué tontería hice, qué burrada hice, no me di cuenta que lo estaban leyendo personas que no te conocían, qué imprudente soy, perdóname, Señor. Y el Espíritu le dará ese equilibrio. Pero también no es solamente una vida de oración, porque conozco muchos cristianos que interceden, que van a las intercesiones de la iglesia, que incluso oran, pero su vida parece que estuviera desconectada de la esencia de lo que es el mensaje del evangelio, que es el amor de Dios, ¿no? Esa es la esencia fundamental. Entonces no es solo una vida de oración, sino una vida de comunión. La palabra comunión habla de ser uno solo con el Espíritu. En el libro de Tito dice: orad sin cesar. Para orar sin cesar tendríamos que irnos como unos ermitaños a una montaña y encerrarnos y no ver a nadie. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que está diciendo allí en ese orar sin cesar, es que nos mantengamos continuamente conectados con el Espíritu Santo. No solo en los momentos de devocional, cuando hacemos nuestras peticiones, sino en todo momento. Eso me va a dar un equilibrio. Eso me va a permitir que cuando yo esté a punto de cruzar la línea o cambiarme o desviarme, el Espíritu Santo me mantenga allí y me diga: espérate, piensa lo mejor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué tontería vas a hacer ahora? No escribas eso. No sabes cuántas veces yo en algunos mensajes que subimos a internet he querido responder y mandar al lugar donde se merece a más de un cristiano. Sin embargo, al tener una vida de oración y al tener comunión con el Espíritu Santo, cuando trato de sacar mi naturaleza caída, mi carne, y bajarme de la cruz, digo: mejor elimino el comentario y ya, se acabó. O mejor
ni lo leo, ni le presto atención a eso. Porque, amados, miren, cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo, cuando yo le permito a Él que tome el control a diario de mi vida, empiezo a entender cuál es el propósito por el cual yo estoy acá. El principal, hay muchos objetivos, pero hay un propósito principal y la palabra lo dice claramente: ir a todas las naciones y predicar, hacer discípulos, ser luz. De acuerdo que cualquier cosa que yo haga que se oponga a ese plan perfecto de ser luz, pues obviamente no estará dentro del equilibrio. Por eso es que yo digo una cosa, hablando del tema en redes sociales, porque quiero conectar esto también con lo que hoy se vive en las redes sociales, ¿no? Porque realmente la iglesia migró a las redes sociales en este momento, ¿no? Aunque estamos aquí reunidos, aunque estamos aquí algunos reunidos, le aseguro que en las redes sociales hay muchas más personas viendo este mensaje que en el mismo auditorio. Y son personas que no conocemos en otras naciones, etcétera, en otro país, en fin. Cuando yo hago contenido cristiano para cristianos, tengo que revisar cuál es mi objetivo. ¿Ok? Porque las redes sociales no fueron creadas por John MacArthur o por G. Ávila o por Dante Gebel. Las redes sociales fueron creadas por hombres que no tienen temor de Dios. Así que las redes sociales no son para cristianos. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué hace un cristiano radical en comunión con el Espíritu Santo que le sirve a Dios mirando TikTok? ¿Qué hace un cristiano de verdad metido con Dios haciendo scroll en Instagram? ¿Qué hace un cristiano perdiendo su tiempo mirando shorts en internet? Esa es mi gran pregunta. Porque el cristiano solamente debe estar en las redes sociales creando contenido para ganar almas para Cristo. No metido en debates, no metido en chismes, no metido en divisiones, no metido en críticas, en absolutamente nada de eso, porque el cristiano está llamado a ser luz, no a ser juez. De tal manera que uno que comente un video para criticar, para juzgar o para odiar, inmediatamente me dice a mí qué clase de creyente es, porque es un perdedor de tiempo en internet mirando cómo juzgar a otros. Pero el que en redes sociales, escúchenme bien, hace contenido para no cristianos, está a otro nivel. Su entendimiento está claro de para qué Dios lo puso en la tierra. Está claro de a quién quiere llegar. Porque mira, si yo hago contenido en redes sociales para cristianos, de hecho, estoy asumiendo que es alguien que tiene un pastor. Supongo que es alguien que tiene una iglesia. Supongo que es alguien que ya se congrega en algún lugar. Entonces, ¿cuál es mi objeto con esa persona de llevarle un mensaje? No va a venir a la iglesia, no lo voy a pastorear, no lo voy a sacar de su iglesia y traérmelo a la mía. Tal vez el objeto de ese contenido no sea sino ganar seguidores. Y allí es donde está el problema y la fractura de la iglesia evangélica en redes sociales. Que la mayoría no está buscando ganar almas, está buscando followers, seguidores. Y por eso Dios, miren, les cierra la puerta y no se las abre. Por eso cuando nosotros hablamos en redes sociales de matrimonios, muchas veces no mencionamos a Jesús, no mencionamos al Espíritu Santo, y vienen otra vez los religiosos recalcitrantes diciendo: ya no hablas de Jesús, olvidaste el verdadero evangelio, te perdiste, ahora eres predicador positivo. Estúpido, no entiende que estoy ganando almas. Si quiere que hable de Jesús, venga a la iglesia, que aquí hablamos de Jesús todo el tiempo. Si quieres conocer de teología profunda, matricúlate al seminario de redención, que aquí hablamos de soteriología, amartiología, neumatología, cristología, teología propia, todo. Pero en redes sociales, entiéndeme, que al igual que Pablo dijo al griego como a griego, al romano como a romano, a judío como a judío, en las redes sociales le hablan de redes sociales como las redes sociales.
¿ok? En el lenguaje de las redes sociales. Y por eso nuestro ministerio de pastores ha sido tan efectivo en las redes, porque más del 90% de las personas que nos siguen no son creyentes. Es un ministerio efectivo, es un ministerio bendecido por Dios, y allí es donde nosotros encontramos el equilibrio, amados, porque eso no lo hicimos porque se nos antojara, porque quisiéramos followers, porque quisiéramos seguidores, porque es que estuviéramos buscando hacer un personal branding espectacular, etcétera. No, estábamos haciéndolo en virtud del crecimiento de la iglesia. Será nuestro único objetivo en redes sociales: uno más para Cristo, uno más en redención, uno más en cualquier lugar del mundo buscando del Señor. Si la excusa es el matrimonio, perfecto. Si la excusa son las parejas, perfecto. Pero también la excusa podría ser la música, podría ser el arte, podría ser el diseño, podría ser el crecimiento en redes. ¿Cuántas excusas Jesucristo usó para acercarse a uno nuevo? De hecho, Jesús decía que él hablaba en parábolas, y con un propósito específico, para que los religiosos no le entendieran. ¿Te das cuenta por qué nuestros mensajes los religiosos no los entienden? Es maravilloso. Están hechos para que no los entiendan. Están hechos para que ellos no vean lo que nosotros estamos en realidad haciendo, que es ser carnada, que es ser un evangelista, que es morir a lo que yo soy, morir a la teología, morir a la música, morir al pastorado, para meterme en las redes sociales y ser un coach de parejas por uno más para Cristo. Eso es equilibrado, amados. Eso es equilibrado. Es un evangelismo muy equilibrado. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Óiganme bien, ¿qué hace que el cristiano pierda ese equilibrio maravilloso que hay en esa línea delgada como un equilibrista? La ley. Porque la ley en el Antiguo Testamento le fue dada al pueblo de Israel como ayo, como una niñera, como una guía, como una orientación hacia un lugar temporal dentro del desierto. Afuera del desierto la ley ni siquiera se puede aplicar, porque hay cosas de la ley que solamente están hechas para aplicarlas dentro del desierto. De tal manera que cuando yo vuelvo a aplicar la ley sobre la vida del creyente que ha nacido de nuevo y está viviendo en la gracia, el peso de mi balanza se desequilibra. ¿Entiendes? Cuando yo le digo a un creyente nuevo, ¿ok?, que para agradar a Dios se tiene que poner una falda larga a una creyente nueva. Cuando yo le digo a una creyente nueva en Cristo que para agradar a Dios se tiene que poner una falda larga, se tiene que quitar los aretes, se tiene que quitar el maquillaje, se tiene que dejar el pelo por la cara como la chica del aro, y le estoy poniendo cargas de la ley, me estoy inventando leyes que no tengo cómo corroborarlas en la Biblia, estoy haciendo que la balanza se desequilibre, ¿entiendes? Y ya estoy creando un cristiano desequilibrado. ¿Por qué? Porque Gálatas lo dice: si ahora soy guiado por el Espíritu, ya no estoy bajo la ley. Es decir, que mi ley, escúchame bien, mi ley es la ley del Espíritu. Por eso necesito orar, para ver qué dice el espíritu del pelo por la cara y una falda larga. De pronto a ti sí te toque vestirte así porque eras de minifalda y de escote toda la vida. Entonces de pronto a ti el espíritu sí te diga: te conviene que te vistas recatadita, te conviene que te cubras. ¿Ves? Pero qué tal que no. Depende de mi comunión y mi relación con el Espíritu Santo, no de una ley puesta por un hombre, por una denominación, por una congregación, e incluso una ley puesta por Moisés en el Antiguo Testamento. Depende del Espíritu, porque ya no vivimos por la ley, amén. Vivimos por la gracia, amén. Denle un aplauso al Señor por eso. En segundo lugar, ¿qué me da un equilibrio? En primer lugar, una relación con el Espíritu Santo, en comunión y en oración, todo el tiempo conectados con Él, en cada decisión. Pero en segundo lugar, ¿qué me da también a mí ese equilibrio? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Miren, la Biblia no es solamente un manual de cómo comportarse. La Biblia es una persona, es un ser vivo. El día que yo entendí que la Biblia era un ser vivo, mi vida cambió, porque empecé a tener una relación con aquel ser vivo. Y tú dirás, pastor, ¿te está chiflando? No. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice que ese verbo lo vimos caminando entre nosotros como el Hijo de Dios, lleno de gracia, de tal manera que ese verbo escrito acá es Jesús. La palabra es Jesús, es el verbo. Y el verbo camina entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. De tal manera que esta palabra, cuando dice de ella misma en Hebreos que es viva, es porque las letras saltan, se mueven, me persiguen. Es porque las letras me visitan cada mañana. Es porque los textos que están allí caminan conmigo durante el día. Es porque cuando estoy triste son mi paño para limpiarme las lágrimas. Porque cuando estoy cansado son mi bastón para sostenerme en ellas. La palabra de Dios es viva y hay que interactuar con ella como si fuese un ser vivo. Es decir, tú vives en la palabra, no la palabra vive en ti. Tú vives en ella. Tú te levantas por la mañana, eso es un devocional, amén, y te da una cita bíblica al Señor, amén. Y esa cita bíblica que te da el Señor es una palabra para tu día, amén. De esa manera tienes que vivir de la forma con la que la Biblia te dijo esa mañana que vivieras. ¿Viste? Y esa palabra te guiará en el día. Esa palabra se hará verdad. Esa palabra te dirigirá. Esa palabra te consolará, te alimentará en el día. Se hará viva. Pero hay un problema con la relación con la palabra. Y nuestro problema radical y el desequilibrio en la palabra es el siguiente, amados: que no estudiamos la palabra. La Biblia dice que el Espíritu vivifica, pero la letra mata. La misma Biblia de ella nos da un equilibrio y dice: debes estudiar la letra, debes memorizar la letra, debes ir a un seminario, pero todo eso que metes, toda esa información que metes en tu sistema, debes hacer que el Espíritu Santo lo haga vivo en ti. Por eso es que la palabra hay que vivirla como un ser vivo, hay que tener una relación activa con ella. Pero si yo, por ejemplo, no estudio seminario, digamos que yo quiero tener una relación con la palabra y entonces por la mañana abro mi Biblia así y soplo, este fue el versículo para hoy, y dice: Judas se ahorcó. Y digo: Señor, qué locura, el pastor me dijo que viviera la palabra, ¿ahora qué voy a hacer? Y va y prepara su soga y va y la pone ahí. Ni siquiera sabe el contexto de lo que está leyendo. Seguramente no sabe ni quién es Judas, ni por qué se ahorca, ni por qué está leyendo eso. Y por eso no puede hacer viva la palabra en su vida. Porque miren, es como estudiar un idioma. Cuando tú estudias un idioma y vas al país donde se habla ese idioma, vives como el ciudadano de ese país. Respiras esa cultura, la sientes. Ya no traduces en tu mente el idioma del español al inglés o al francés, sino simplemente hablas como si fueras americano o francés. Eso pasa cuando yo le dedico tiempo, estudio, integridad a la palabra. Memorizo el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu. Es que el Espíritu Santo, cuando te quiere hablar algo verdaderamente importante, no te dice: hola mi perrito, mi pececito, ¿cómo estás esta tarde? Ah, parcerito, lo más de bien te ves. No, el Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo habla las palabras de la Biblia. Y el Espíritu Santo seguramente te dirá por la mañana: hijo mío, bienvenido a una temporada de gracia. Levántate, que nuevas son las misericordias esta mañana.
Dios tiene preparado para ti un banquete, ha preparado una mesa, Él ha aderezado los pastos donde tú vas a comer, e incluso el diablo y sus enemigos van a ver cómo tú comes de la palabra del Señor esta mañana y se sentirán avergonzados. Levántate, hijo, no te desanimes, ven de nuevo, póstrate en las rodillas, entra por su trono con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Viste el lenguaje del Espíritu? Suena medio evangélico, pero es el lenguaje del Espíritu. Y por esa razón muchos no podemos tener una relación con la palabra, porque no hemos estudiado la palabra. No conocemos el idioma del Espíritu Santo, el idioma de Dios. Hebreos 4:12, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el poder de la palabra. Mira el poder que tiene un hombre que mantiene una relación activa con la Biblia, que es Jesús, que es el Verbo. Amén. El poder que tiene es que puede entrar al lugar más profundo del universo, al corazón del hombre, a su propio corazón en primer lugar, porque la palabra el primero que desnuda es al lector, es a mí. Así que si la palabra por la mañana en tu devocional sistemático, respetuoso, no como un agorero ahí abriendo a ver qué le salió ese día, no. Haz devocionales sistemáticos, responsables. Trata a la palabra como tratarías a una persona, con respeto, ¿ok? Cúmplele horarios, cúmplele un sistema, trátala con respeto. Y cuando tú abres tu palabra y el Señor por la mañana te habla, pues tú vas a saber que esa palabra se va a activar en tu vida y se va a convertir en una realidad, pase lo que pase. Entonces, si abres por la mañana la palabra y la Biblia sale, y Oseas, Dios le mandó a casarse con una prostituta, tú no vas a salir corriendo a casarte con una prostituta, ¿ok? Porque tú entiendes el lenguaje de Dios, ¿ok? Seguramente Dios te está diciendo, ten misericordia, te está llamando a entender a otros cristianos que viven en infidelidad, que viven en prostitución espiritual, y te está llevando como Oseas a tener esa misericordia, ese entendimiento. ¿Viste lo importante de tener una relación con la palabra? Y fíjate que aquí con esos 2 puntos ya tengo casi que un maestro de teología acá. Tengo un reverendo, un obispo, un apóstol tengo acá. Con solo 2 cosas que te he dicho esta noche en el mensaje. Pero hay una tercera que también es muy importante, porque fácilmente nos podemos convertir nosotros en hipócritas, en fariseos, llenos de palabra, gordos de palabra, llenos del Espíritu, pero sin comunión con el hombre, sin comunión con el semejante. Señor Jesús les dijo, ok, amarán a Dios con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón, pero amarán al prójimo también como a sí mismo, de tal manera que el equilibrio es vertical y se mantiene con la palabra y con comunión con el Espíritu, y nunca nuestra verticalidad con Dios se va a desviar. Pero lo que hace que esa verticalidad con Dios sea verdaderamente estable es la horizontalidad con el semejante, con el prójimo. Y ahí está la cruz. ¿Viste qué maravilloso cuando podemos discernir y entender la palabra? La cruz significa verticalidad con Dios y horizontalidad con el prójimo. Es decir, que yo puedo mantener una relación con el Señor, puedo mantener una relación con la palabra, pero debo mantener una relación con mi prójimo. ¿Y cómo es esa relación que yo debo mantener con mi prójimo? Sencillo, Jesús lo dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a... Ahí está. Así que un hombre, escúchame bien, y esto es infalible, un hombre que ore, que estudie la palabra, será un hombre que por defecto
sirva en su hogar, en la comunidad, obviamente y prioritariamente en la iglesia y en todo lugar donde él esté. Será un siervo, será un líder, pero un líder de la forma como muestra el liderazgo Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu lo lleva a eso y la palabra de Dios lo empuja. La palabra de Dios todo el tiempo le está diciendo: sirve, 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 sirve. ¿Eres tan espiritual? Sirve. ¿Conoces tanto mi lenguaje? Sirve. Romanos 12, 11 y 12 dice: no dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Lo que está diciéndonos la palabra es que nosotros, cuando estamos en el Espíritu, nos lleva al servicio. Nos lleva al servicio, pero no a cualquier clase de servicio, al servicio en el Espíritu, porque yo puedo servir en la carne, y yo conozco mucha gente que sirve en la carne, y las consecuencias de servir en la carne es la carga. Y Dios no nos llama a vivir cargados, todo lo contrario, Dios nos invita a dejar nuestras cargas en Él y a tomar su yugo. Pero si yo estoy sirviendo en el Espíritu, en mi carne, el servicio a Dios sin el Espíritu Santo es más pesado incluso que una vida sin el Señor. Porque para servir a Dios necesito los dones del Espíritu, necesito el amor del Espíritu, necesito la llenura del Espíritu, necesito la ternura, la misericordia del Espíritu Santo, necesito vaciarme para que Él me llene, necesito entender que es Él a través mío y no es algo personal. Es decir, yo no le estoy sirviendo a mi semejante porque me guste, porque no me guste, porque sea mi amigo o sea mi enemigo. Yo estoy sirviendo porque estoy en el Espíritu. Eso hace un hombre espiritual. Así que un hombre que ore, un hombre que estudie la palabra, será un siervo en su matrimonio. Muchos hombres a mí me dicen: pastor, ¿cómo puedo hacer para ser un buen esposo, para poder vivir un matrimonio estable? Mi esposa me da mucha cantaleta, es muy brava, es muy mandona. ¿Qué hago, pastor? Ora, estudia la palabra y sirve. Pero te aseguro que todos los hombres que tienen problema con sus esposas tienen estas tres falencias: no oran, no estudian la palabra y no sirven. Fundamental. ¿Cómo puedes tú ser siervo en tu casa, en el lugar más espiritual de todos? Porque el lugar más espiritual no es la iglesia, el lugar más espiritual de todos es la familia, porque la familia fue la primera iglesia que Dios determinó, porque el matrimonio fue el primer ministerio que Dios creó. Fuera de todo eso, nada es tan importante como el hogar, como servir en el hogar, como ser espiritual en la casa, como orar en familia, como hacer un devocional personal y transmitirlo a sus hijos, a su esposa, a su familia. Nada es más importante que eso. Y por eso muchos sirven en la iglesia cargados, rabiosos, envidiosos, afanados. ¿Por qué? Porque su casa es un desastre. Y vienen a soltar ese desastre aquí en la iglesia con algo que llaman servicio. Pero Pablo le decía a Timoteo: no hagáis nada por imposición. Es decir, que si no lo haces en el Espíritu, más vale que no lo hagas. Porque aquel que no sirve en el Espíritu se convierte en una carga para él y en una carga para todos los demás. Cuando yo trabajo con gente que siento la carga de ellos, yo les digo: mira, mejor no lo hagas, déjame hacerlo a mí. Deja eso quieto, tranquilo, estás mal, estás cargado, déjame hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo cometer el error como líder de, en virtud de usar el servicio de una persona, ponerme la carga de ella en mi costado. ¿Estás entendiendo? No hagas ministerios, no emprendas proyectos con gente que no sea espiritual, a menos de que estés tratando de ganar un alma, o a menos de que estés tratando de hacer testimonio en algún lugar. Pero asegúrate que las personas que te rodean estén en el mismo espíritu que tú estás. Amén. Porque si no, vas a cargar con el peso, el yugo
la carne de otra persona. Y a menos de que tú seas un Cristo y seas tan abnegado como Dios, creo que ese peso a algunos nos va a terminar sobrando. Así que mantenerme en equilibrio es mantenerme sirviendo. El servicio me mantiene en humildad. El servicio me mantiene ocupado. No me deja pensar en tonterías y tener llena de ocio mi cabeza, como cuando David no fue a la guerra y por eso pecó, porque se quedó allá mirando a Betsabé y la vio desnuda, y un rato de ocio, un rato de apagar el servicio, lo hizo caer en su peor error ministerial. El servicio me mantiene ocupado, el servicio me mantiene humilde, el servicio me mantiene activo, el servicio me mantiene orando, el servicio me mantiene unido por las coyunturas en el cuerpo, haciendo que todos crezcamos mutuamente. Cuando hay coyunturas, cuando hay fricción, duele, amén, pero hay crecimiento. Para que el cuerpo de un nené crezca tiene que haber fricción, tiene que haber movimiento, y la fricción a veces duele. Caminar duele, caerse duele, estirar duele, pero eso va a hacer que todo el cuerpo y tú crezcan. Así que no hay forma de ser equilibrado si no tienes una vida de servicio. Y cuando hablo de servicio y de una vida de servicio, no solo estoy hablando de venir a barrer la iglesia, porque te aseguro que yo les digo, necesito 10 siervos para barrer la iglesia y llegan 20. Pero cuando yo te digo, necesito 10 siervos para que cada uno ponga $1,000,000 y podamos comprar unas pantallas LED, seguramente no hay ni medio siervo ahí. ¿Viste? ¿Viste de qué se trata el servicio? Con lo que yo tengo que darle al Señor, con lo que a mí me compete darle al Señor, porque he venido de orar, porque he venido de estudiar la palabra, y sé que tengo que dar mi servicio, porque es más bienaventurado dar que recibir. Por otra parte, algo que nos ayuda a mantenernos equilibrados, sin desviarnos a ser un racionalista loco o un pentecostal místico que anda soplando gatos, perros y a todo el mundo para que se caiga, inventándose 1000 profecías y preguntándose qué será la nueva revelación que Dios tiene para hoy. ¿Cómo me mantengo equilibrado? ¿Sabes? Enfocado en tu llamamiento, en tu propósito. Miren, cuando yo tengo un punto en mi frente, un blanco al que dar, a mí me importa un zapato lo que hagan los demás. ¿Por qué? Porque yo voy claro hacia donde el Señor necesita que vaya. Si este hace tonterías, no me importa. Si este no es espiritual, no me importa. Si este es racionalista, no me importa. Si este es pentecostal, no me importa. Si este es adventista, no me importa. Yo soy uno en Cristo y tengo un llamamiento y prosigo a ese llamamiento. Sin importar lo que esté alrededor, no me detengo. Pablo dice, extendiéndome hacia el supremo llamamiento. El que está ocupado en las cosas de Dios no tiene tiempo de ocuparse en las cosas de otro. No tiene tiempo ni de fijarse qué es lo que hace el vecino, qué es lo que hace otro pastor o cómo lo hace otro ministerio. Está enfocado en lo que Dios le llamó. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Sabes qué es lo más importante para mantenerse enfocado? Una cosa hago: olvidar lo que queda atrás y extenderme hacia lo que está delante. Mantenerse enfocado en el propósito, en el plan, en el llamamiento, requiere de vivir un día a la vez, desechando el pasado y persiguiendo el llamamiento de Dios. Dime si alguien que esté en esta posición, de verdad así extendiéndose como un equilibrista, tiene tiempo de decirle al vecino, hey, esa profecía no es de Dios, hey, no seas religioso. Tiene apenas la fuerza necesaria, la concentración y el equilibrio para llegar hasta y hacia donde Dios lo quiere llevar. Así que enfócate, amado, enfócate. Yo no tengo tiempo ni siquiera de hacer comentarios en redes sociales, mucho menos de ver videos. Por eso cuando a mí me dicen, pastor, ¿sí sabe lo último que pasó en política? Yo, no, infórmame. Gracias, no tengo ni idea qué ha pasado, porque estoy ocupado en mi llamamiento, estoy enfocado en ello. Y por último, amados,
lo más importante y que envuelve todo este maravilloso equilibrio es que todo lo hagas por amor. Cuando algo estés haciendo que no involucre el amor, ten por seguro que es algo que Dios no te llamó a hacer. Tenlo por seguro que es algo que te sacará del equilibrio, de la comunión con Dios. Cuando el amor no está involucrado, el peso que te va a poner lo que estás dispuesto a hacer va a desequilibrar la balanza y te va a sacar a un costado, te lo aseguro. Por eso existen los religiosos. Los religiosos existen porque en ellos no hay amor por los liberales. Por eso existen los liberales. Porque en los liberales no hay amor por la santificación. Por eso existe el desequilibrio, porque cada uno ama su propio modo de pensar, persigue su propia manera de pensar. Así que, amados, todo hazlo por amor. Todo por amor. Donde no esté el amor, allí no hay equilibrio, tenlo por seguro. Donde la motivación no sea el amor, allí no hay equilibrio. Donde la motivación y el personaje principal seas tú, allí no hay equilibrio. Donde la motivación sea el rencor, la competencia, la envidia, la venganza, allí no hay equilibrio. Donde la motivación sea la culpa, el miedo, allí no hay equilibrio. Pero donde la motivación de lo que tú estés haciendo sea el amor, y ojo, no cualquier clase de amor, porque es que aquí es donde tenemos un problema muy grande, y por eso Jesús les tuvo que enseñar que el amor no es un sentimiento, que el amor no es un acto, que el amor no es un detalle, que el amor es una persona, que el amor se identifica como una persona. Y 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca lo del otro. El amor nunca dejará de ser, pero pasarán las profecías y todas estas cosas. Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Si has escuchado, yo creo que este ejemplo es maravilloso. Cuando llegas a una iglesia o llegas a un lugar y está tan pesado el ambiente que quisieras taparte los oídos o salir corriendo de ese lugar. Si has escuchado esos mensajes que se escuchan, Señor, arrepiéntate ya. Sirvió el micrófono para eso. Y tú escuchas el predicador gritando como con odio, con desespero. A eso se refiere la Biblia cuando habla de un címbalo que retiñe. Algo que no se escucha bien, no suena bien, no vibra bien. No puedo sentirlo en mi espíritu de la manera que se debe sentir, con el amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario. El amor más grande, amados, es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que para tener un equilibrio, siempre, escúchame, la palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y estoy crucificado juntamente con Cristo. Para tener un equilibrio perfecto, debo estar todos los días clavado en la cruz. Para tener un equilibrio perfecto, debo ser el Cristo de la escena, del lugar. ¿Cuántos quieren ser el Cristo en un matrimonio y entregar su orgullo, sus beneficios por el otro? Eso es equilibrio en el cristianismo. ¿Cuántos quieren ser el Cristo en el servicio y decir: no vino el hermano, dejó tirado el servicio, yo lo hago, yo lo cubro, es más, lo cubro y no le digo a nadie que lo hice? Eso es equilibrio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar por otros? Eso es equilibrio. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse por otros? Eso es equilibrio. Por eso la muestra de amor más grande fue
el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y Él mantiene ese equilibrio perfecto en la cruz para con nosotros. Así que, amados, estamos en tiempos peligrosos, dice la carta de Pedro. Tiempos donde la apostasía aumentará, donde la falsa profecía aumentará, donde el amor de muchos se enfriará. Tiempos en los que verás hermanos endurecidos, hermanos cauterizados en su mente por la religión. Pero la palabra de Dios dice que el Señor se ha guardado un remanente, que no todos son así, que hay algunos cuantos que somos equilibrados, que todavía queremos estar en el centro de la voluntad de Dios sin juzgar. Que así nos odien, vamos a amar a nuestros semejantes, al que esté al lado, porque nos llamaron a amar, no odiar ni a juzgar. Y que por encima de todas las cosas, amados, estamos completamente claros para qué Dios nos llamó. Así que hoy la invitación es a que vuelvas a ponerte en ese equilibrio. Tal vez tu vida esté cargada, tal vez hoy estés preguntándote qué he hecho con mis años. Tal vez hoy estés arrepentido de cómo invertiste tu dinero. Tal vez hoy estés cuestionando la decisión que estás a punto de tomar. Quiero decirte algo: antes de hacer cualquier cosa, párate en el equilibrio del cristiano. Antes de hacer cualquier cosa, ejecuta estas 5 que te he dicho aquí. Ten comunión con el Espíritu, ten comunión con la palabra, sirve. Enfócate en lo que Dios te dijo desde el principio que tú eras, y verifica si lo estás haciendo por amor. Y vas a ver que cada decisión que tomes, cada cosa que digas, cada paso que des, va a ser equilibrado. Amén. ¿Cuántos quieren tener una vida de equilibrio? Pónganse de pie, vamos a orar por eso. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria al Hijo de Dios. Yo quiero tener una vida equilibrada, amados. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que tú eres nuestro equilibrio, Señor. Que tú no permites que nosotros crucemos la línea de tu perfecta voluntad, Señor, sino que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos estás guiando, Dios, hacia el propósito con el cual nos llamaste, y nos estás llevando a vivir, Dios, una vida equilibrada. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier cosa que yo esté haciendo que me esté desequilibrando, Señor, las cargas, cualquier cosa y decisión que yo haya tomado o esté a punto de tomar que vaya a desbalancear, Dios, mi relación contigo y la relación con el prójimo, la quites de en medio, Señor, la saques de en medio. Me impidas, Dios, romper el equilibrio de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, como decía el rey David, que me examines. Dile: Señor, examíname y mira si en mí hay camino de maldad, Dios. Mira si yo he puesto la balanza descompensada, Dios, por mi pecado, Señor, por mis decisiones, Dios, por mi falta de oración, Señor, por mi ignorancia de tu palabra, Dios. Mira, a ver, Señor, si es que yo mismo he puesto este contrapeso, Señor, en contra de tu bendición, Dios. Hoy te lo entrego, Señor. Hoy te entrego todo desequilibrio en mi vida, Señor. Todo aquello que me haga caer y me lleve a pecar, te lo entrego, Señor. Todo aquel tiempo que yo pierdo en redes sociales, Señor, te lo entrego, Dios. Porque a través de eso puedo ser tentado, puedo ser tentada, Señor, y perder el equilibrio que me mantiene en bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Padre Santo, que me ayudes a mantener el equilibrio en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a estar en tu perfecta voluntad en mi matrimonio y a saber que tú, Señor, eres el centro de todas mis decisiones, de mi hogar, de mi trabajo, de todo, Señor. Y me estás llevando, Dios, a permanecer en un equilibrio en mi hogar, Señor. Manténme equilibrado, Espíritu Santo, en la iglesia, en el servicio,
Manténme equilibrado, Señor. Ayúdame a ser como tú, Dios, que siendo rico te hiciste pobre por mí, Señor, que siendo rey te hiciste hombre por mí, Señor, que siendo santo, Dios, te hiciste maldición por mí. Ayúdame a ser el Cristo de la historia, Señor, que tú me estás permitiendo vivir. Ser como Cristo, Señor. No quiero suplantarte, Señor, pero quiero imitarte. Quiero ser imitador de Cristo, dile. Quiero ser imitador tuyo, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que grabes en mi memoria y en mi corazón esta palabra, y es: ¿qué harías tú, Jesús, en este instante? Grábatela allí, grábatela allí, grábatela allí. Si esta noche te vas a tu casa sabiendo que en cada decisión, lugar, acción, palabra que digas esté el ¿qué haría Jesús?, te vas con un tesoro invaluable en tu corazón. Así que hoy digámosle juntos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no me dejes olvidar, siempre cuestionarme, preguntarme y advertirme ¿qué haría Jesús, Señor? Porque Él es mi equilibrio, porque Él es mi ejemplo, Él es mi norte, Él es el amor, Él es todo para mí. Señor, yo te doy gracias por de nuevo mantenerme en la línea del equilibrio perfecto de tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.